Bueno, vamos a esperar un poquito, unos minutitos, para vamos a esperar unos minutitos, un minutito para que vayamos ahí, empiecen a conectarse algunos hermanos. Vamos a hablar un poquito de algo que es grave. Ya parece que están empezando a conectar los hermanos. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Muy buenas noches. Pues el día de hoy vamos a tocar una reflexión que es verdaderamente importante y si me lo permiten, podría decir que hasta peligrosa. Hermanita Alba Guerra, Dios me la bendiga, muy buenas tardes. Así es de que espero que pues esto sea de bendición para todos nosotros y también para que pues analicemos verdaderamente lo que está sucediendo. Hermanito Rubito Morán, bienvenido, muy buenas noches. También el hermano Pablo Torres, Dios los bendiga, muy buenas noches. Y ya están empezando a conectar, qué bueno, me da mucho gusto. También por ahí el hermano Darwin Castillo, que se acaba de conectar. Muy buenas noches. Esto que vamos a ver el día de hoy es algo grave, ¿no? Grave. Y me da mucha tristeza, bueno, me da mucha impotencia a mí hacer un video, por ejemplo, a esta hora de una forma imprevista, porque el demonio sabe perfectamente dónde y cómo actuar, ¿no? Porque precisamente ahorita que estamos viendo cosas que se deben denunciar, como la que vamos a hacer ahorita, no tengo la facilidad de poder hacer un video en el momento en que veo la información y que necesito dirigirme a ustedes. Porque lamentablemente este miércoles me asaltaron y entonces no tengo absolutamente nada para poder transmitir. El teléfono que ustedes pueden ver aquí, con el que voy a poner el video, es un teléfono de un cliente que me lo dio a arreglar, cambiarle la batería, porque no le dura. Y con el que estoy transmitiendo ahorita tuve que bajar a pedirle el teléfono a mi madre, ¿sí?, que lo ocupa para rezar el Santo Rosario, y sin embargo tuve que ir a pedirle el teléfono para poder hacer esa transmisión, porque esto es verdaderamente importante. Entonces, de cualquier manera, el demonio es listo y sabe cómo atacar y sabe dónde atacar y a qué horas, ¿sí? Entonces, yo no dispongo de un equipo para poder ver la noticia, investigar y de inmediato subirme a un en vivo. Tengo que estar pidiendo o estar molestando a la gente. Entonces voy a tratar de hacer este video lo más breve posible. Hermano Elvin Capellán también ya se conectó. Voy a tratar de hacer este video lo más breve posible, pero si quiero quiero enfatizar en este señor. Este señor se llama Víctor Manuel Fernández, alias Tucho, ¿sí? Es el nuevo encargado del dicasterio para la doctrina de la fe. Las personas que no saben a qué se dedica este dicasterio, pues es el que se ocupa de las esencias teológicas de la iglesia y de la pederastía. Pero vamos a escuchar el video que acaba de subir este señor, donde prácticamente está diciendo que la iglesia va a tener un cambio drástico, así como lo oyen, un cambio drástico en cuanto a específicamente a la hora de recibir la Sagrada Eucaristía. El video no dura ni un minuto, pero las palabras que dice este señor es para que todos nos pongamos verdaderamente a pensar y tenemos que actuar ya, ¿sale? Hermano Ángel Colón, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Voy a poner el video y quiero que pongan mucha atención a las palabras de este señor, porque después vamos a hablar del catecismo, vamos a hablar
un poco quién es este amigo que, bueno, escribió un libro llamado El arte de besar, donde habla un poquito de pues, las técnicas para besar, para ser un buen besador, ¿no? Y también habla de lo que es las relaciones sexuales, ¿no? Es importante y por eso este señor ha sido criticado mucho, tanto por obispos y gente que se dedica a leer. Y vamos ahorita a escuchar lo que dice este señor, que a mi parecer es sumamente grave. Saludos mi hermano desde Filadelfia, nos dice el hermano Ángel Colón. Bienvenido hermanito, un abrazo hasta Filadelfia, Estados Unidos. Voy a poner el video y les pido que escuchen con mucha atención, por favor. Ustedes saben que durante muchos siglos la Iglesia fue en otra dirección. Escuchen. Sin darse cuenta fue desarrollando toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones para clasificar a la gente. Escuchen, para ponerle rótulos. Este es así, este es asá, este puede comulgar, este no puede comulgar. A este se lo puede perdonar, a este no. Terrible que nos haya pasado eso en la Iglesia. Escuchen lo que sigue. Gracias a Dios, el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de esos esquemas. Ustedes saben que durante muchos siglos... ¿Escucharon con atención lo que dijo este señor? Lo voy a volver a poner para que volvamos a escuchar lo que dice. Esto es grave. La Iglesia fue en otra dirección. Sin darse cuenta fue desarrollando toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones para clasificar a la gente, para ponerle rótulos. Este es así, este es asá, este puede comulgar, este no puede comulgar, a este se lo puede perdonar, a este no. Terrible que nos haya pasado eso en la Iglesia. Ojo. Gracias a Dios, el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de esos esquemas. Ustedes... Bueno, pues ya lo escucharon. El señor llamado Víctor Manuel Fernández, ¿sí? Alias Don Tucho. Déjenme darle vuelta a la cámara porque ahora sí quiero que me vean. Quería mostrarles solamente ese video y ya lo hice, así es de que ahora vamos ahora sí a hablar un poquito, ¿no? Porque les digo que esto me preocupa y creo que a todos, creo que todos los que escuchamos este video debemos estar preocupados, sumamente preocupados, porque el señor dice claramente que la Iglesia desarrolló, ahora sí que toda la historia de la Iglesia desarrolló una moral y una teología, prácticamente dice él, equivocada, errada, con muchos títulos o con muchas restricciones o que prácticamente se tomó la molestia de decir, se puede perdonar los pecados, a este no se le pueden perdonar los pecados, este puede comulgar, este no puede comulgar. Y dice el Señor, termina diciendo, gracias a Dios, el Papa Francisco, lo dice él, no lo digo yo, está prácticamente que cambiando toda la tradición. Ustedes lo escucharon no por mi boca, sino por la boca de este señor, muy amigo del Papa Francisco, desde el 2009, llamado Víctor Manuel Fernández. ¿Sí? Por supuesto, mi querido hermano Ángel Colón, es una preocupación grandísima para toda la Iglesia. Y esto no tiene que estar hablándose un católico, esto lo tiene que estar hablando toda la Iglesia.
Porque a lo largo de la historia, la iglesia no se ha inventado restricciones, la iglesia no se ha inventado títulos, rótulos para unas personas. Este sí puede comulgar, este no. Lo que ha hecho la iglesia es seguir fielmente la doctrina de Cristo, y la cual vamos a leer del Catecismo de la Iglesia. Hermanito Pablo Torres, todos los videos son reales, ¿sale? No empecemos a querer tratar de buscarle una adulteración donde no la hay. Porque este señor ya había sido antes postulado para un cargo también muy grande, y los mismos obispos que estaban encargados lo rechazaron esa propuesta, me imagino que del Papa, por supuesto, y fue rechazado por precisamente la tendencia a favorecer a las personas LGBT+, y todo este tipo de cosas. Entonces fue rechazado, pero obviamente pues nuestro querido Papa pues no quitó el dedo del renglón, y después de que estaba a cargo de la doctrina de la fe, un español, lo reemplazó el Papa, ¿no? Lo reemplazó y le dio el cargo a este señor Víctor Manuel. De hecho, ahorita voy a leer un poquito acerca de quién es este amigo, qué es lo que apoya, y una parte de su libro, porque por supuesto lo tengo que leer para que la gente sepa de qué estoy hablando. Hermanito Alberto Fonseca, muy buenas noches, bienvenido. Por supuesto que es preocupante, hermano Pablo Torres. Muy preocupante lo que dice el señor encargado del dicasterio para la doctrina de la fe. Porque si la iglesia a lo largo de los siglos ha enseñado lo que Jesucristo mandó, puedo dirigirme al Evangelio de San Juan, capítulo 20, ¿no? Donde el Señor les dice: a quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados, a quien no se los perdones les quedará retenidos. Dice este Señor que la iglesia se formó, ¿no? Bendiciones, hermanito Alberto Fonseca. Claro que sí, hermanito, muchas gracias. Dice este Señor que la iglesia se formó a través de los siglos una moral y unas restricciones y una teología equivocadas. Y él dice, es que se llenó de restricciones, de títulos, de rótulos. Esta persona se le puede dar la comunión, a esta no. Y dice, terrible que la iglesia haya caído en esos errores. Es algo tremendamente peligroso. No solo porque lo dice Frankie Garcés, no, porque lo dice primeramente la palabra de Dios. O sea, Dios mismo lo dice a través de su palabra. Y en segunda, porque también lo menciona el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, miren, voy a leerles una pequeña reseña de lo que es lo que está en el libro de este señor llamado El arte de besar, ¿no? Un arzobispo hablando sobre manual de cómo dar besos y cómo recibir besos y todo eso, ¿no? Pero también habla de lo que es la sexualidad. Y esta pequeña reseña dice así: decididamente más interesantes, sin embargo, son los pasajes de Monseñor Fernández sobre la excesiva sexualización de las relaciones, un tema sobre el que recientemente se pronunció incluso el Papa Francisco, nada menos que para la audiencia de Disney. Todos sabemos esa entrevista hacia el Papa Francisco de la empresa Disney, que obviamente es una empresa que está comprometida 100% a instruir a los niños en la homosexualidad, en lo que es la ideología de género y demás, ¿vale? Hermanita Genoveva Jauregui, Dios me la bendiga, muy buenas noches. Marcelina Salazar, María Saucedo, bienvenidas. Entonces, cuando el sexo está fuera de control y queremos más sin placer,
más intensidad, la otra persona se convierte en una esponja que queremos exprimir totalmente, hasta la última gota. Así, perdemos la magia, la veneración, la adoración, escribe Fernández, ¿no? O sea, el que está encargado del dicasterio para la doctrina de la fe. La presencia de estos besos apasionados, pero llenos de respeto y ternura, es lo que mejor indica seriamente un amor capaz de respetar y tratar al otro como algo profundamente sagrado, como alguien libre del que no soy ni dueño ni señor. Aquí hay un pequeño error en lo que él escribe en su libro, porque si vamos a las cartas del apóstol San Pablo y las palabras del mismo Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, cuando le preguntan si se puede repudiar a una esposa, él dice claramente que por eso el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Después el apóstol Pablo dice, no os neguéis, le dice a los varones, ¿no? No os neguéis a su mujer, porque su cuerpo ya no les pertenece, ahora es pertenencia de la mujer. Y igual le dice a la mujer, mujeres, no os neguéis a su marido, obviamente en cuestiones de relaciones sexuales. Dice, porque su cuerpo ya no les pertenece, es propiedad de su marido. ¿Por qué? Porque al estar casados, ambos son una sola carne. Dice el apóstol Pablo después, no dejen mucho tiempo sin tener relaciones para no darle entrada a la concupiscencia, o sea, a las tentaciones del maligno. Dice, solamente que sea por consenso unánime, que los dos se pongan de acuerdo para tener un tiempo dedicados a la oración, pero dice el apóstol Pablo, inmediatamente volver a su actividad. Por tanto, lo que dice este señor aquí va en contra de lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es el matrimonio, las relaciones entre matrimonio. Me imagino que está hablando de matrimonio, pero aquí está equivocado. Y escuchen lo que sigue, porque sigue diciendo algo y dice, porque así lo entienden, dice él, porque así lo entienden muchas prostitutas. Se prestan a todo tipo de juegos sexuales, pero no se dejan besar por nadie. O sea que piensa que con el beso, que con un beso ya quedan enlazados o ya son pertenencia. No, dice la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Dice claramente que no te enredes con una prostituta, porque como el cuerpo, la carne, y el apóstol Pablo también lo dice, porque como una persona cuando se une a otra sexualmente, se unen y son una sola carne, tú entonces, tu cuerpo está destinado o está entregado, fusionado a la prostitución. Por eso por eso es condenado por las Sagradas Escrituras, por Dios sobre todo, ¿sí? Que una persona se enrede con una prostituta o que sea adúltero, porque si ya se entregó a su mujer y son una sola carne, cuando va y se entrega a otra, ¿qué es lo que pasa? Es una aberración total. Por eso el Señor es muy sabio y por eso pone ese mandamiento doble, ¿no? No cometerás actos ni deseos impuros, no desearás la mujer de tu prójimo, etc. El pecado contra la pureza es lo que más está haciendo daño al mundo entero. Y bueno, pues ese es un poquito de lo que habla acerca de eso, acerca de la sexualidad y de todo esto. Pero este señor, ¿sí? Este señor, que es argentino, por cierto, ¿sí? Su libro empieza no hablando sobre Dios o sobre todo eso, ¿no? Sino que su libro empieza con una definición. Beso en inglés es kiss, en italiano bacio, en francés paiser, en alemán kuss, en Portugal bello, de acuerdo con la forma que se haga. Se lo suele llamar también piquito, chupón, taladro, etc. Así empieza. Así es como inicia Sáname con tu boca.
que es El arte de besar, así se llama el libro de este señor. Un polémico libro de Monseñor Víctor Manuel Fernández, obispo de La Plata, ¿sí?, nombrado el 1 de julio por el Papa Francisco como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional. Pues este señor es biblista, se supone, en sus tantos títulos es biblista, es teólogo, es pues escritor y no sé cuántas cosas más. Pero las palabras principales que nos afectan y que nos deben de estar en focos rojos es las palabras que dijo el Señor. La iglesia se formó una teología y una moral erradas, llenas de restricciones de quién puede comulgar, ese sí puede comulgar, ese no puede comulgar, este se le pueden perdonar los pecados, este no se le puede perdonar los pecados. En pocas palabras, siguiendo el punto número 36 del Gran Sínodo, donde se habla de que no hay que descartar dentro de la iglesia, ni tampoco negarle los sacramentos a las personas discapacitadas. Ya lo he hablado varias veces. Pero en este caso, dice el hermano Alberto Fonseca, se hace eco de los argumentos de History Channel, que aduce que la iglesia, que aduce una iglesia dispersa, sin doctrina unánime, todo para descalificar a la iglesia. Exactamente, mi querido hermano, exactamente. Pero el problema es el problema es que al final de este video dice claramente que gracias a Dios el Papa Francisco está cambiando todo eso. Eso es grave. Eso es muy grave. La tradición no se puede cambiar, no se puede eliminar. Porque gracias a la tradición es que la iglesia se ha mantenido, obviamente junto con la palabra de Dios, ¿sí? Es como la iglesia se ha mantenido firme por casi 2000 años. Y que todos mantengamos una misma doctrina, un mismo pensamiento, un mismo bautismo, una sola fe, como dice el apóstol Pablo. Ese es el verdadero problema, que este señor fue el que lo dijo por su propia boca. No lo lo dije yo, no me lo inventé, no me lo saqué de la manga. Ya les puse el video, pero para las personas que no lo escucharon, para que no vayan a decir como siempre me han dicho, ¿no? Es que es antipapa y está buscando. No estoy buscando absolutamente nada. Voy a volver a poner el video. Voy a volver a poner el video, que aquí está, miren, que aquí está. Vamos a volverlo a poner. Ustedes saben que durante muchos siglos la iglesia fue en otra dirección. Sin darse cuenta fue desarrollando toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones para clasificar a la gente, para ponerle rótulos. Este es así, este es asá, este puede comulgar, este no puede comulgar, a este se lo puede perdonar, a este no. Terrible que nos haya pasado eso en la iglesia. Ojo, Gracias a Dios el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de esos esquemas. Entonces no lo digo yo, no lo estoy diciendo yo, lo dijo él mismo, gracias a Dios, el Papa Francisco nos está ayudando a liberarnos de todos estos. ¿Y qué es liberarnos de todos estos esquemas? Está quitándonos la tradición, prácticamente, ¿sí? Ellos utilizan unas palabras muy bonitas como para destantear a la gente que pues no sabe. Y bueno, pues sí, está bien. No está bien, porque está diciendo que el Papa Francisco está haciendo cambiar la tradición de la iglesia. Y ese es un verdadero problema. Ahora, para no seguir hablando yo y estar dando mi opinión sobre esto, pues vamos a dejar que hable el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque dice él que la iglesia tiene muchos rótulos.
Muchísimos rótulos. Hermanita Luis Montiel, bienvenido. Alexander Galdamés, bienvenido. Anayeli García, Dios me la bendiga. Bienvenidos todos. Hacen alarde del Papa Francisco por el apoyo. Exactamente. Exactamente. Se sienten intocables porque pues obviamente, o se sienten con prácticamente toda la autoridad, porque obviamente tienen el respaldo del Papa Francisco. Lo mismo que pasa con James Martin, ¿no? Se siente intocable dentro de la iglesia. Exactamente, mi querido hermano, también lo dice el mismo presidente de aquí de México. Veo que también usted está bien al tanto de todo esto. Y sí, verdaderamente, como dice usted, hermano, es bastante preocupante lo que está pasando. Porque la esencia de la Iglesia Católica, aparte de las Sagradas Escrituras, es la tradición. Sin la tradición, la Iglesia no es nada. La Iglesia puede quedarse sin Biblia. Pueden mandar a destruir y quemar todas las Biblias, pero la Iglesia sigue teniendo la tradición y sigue enseñando la palabra de Dios, porque eso fue lo que se transmitió 3 siglos después de Cristo. Sin Biblia, a través de la doctrina oral. Entonces, si la Biblia fuera eliminada, la Iglesia no tiene ningún problema. La Iglesia sigue predicando el Evangelio de la salvación. El problema es cuando se elimina la tradición. Ese es un verdadero problema. Ahora, no es que la Iglesia haya puesto rótulos para personas que quién puede comulgar y quién no puede comulgar. No lo dice una tradición. Lo dice la Biblia y queda plasmado también aquí en el Catecismo de la Iglesia. Yo no sé si este señor se dice biblista, se dice teólogo, se dice no sé cuántas tonterías más, pero lamentablemente yo creo que no ha leído el Catecismo de la Iglesia Católica y se lo voy a leer ahorita, hermano Javier Morales. Se lo voy a leer ahorita. Empieza el artículo 8, que es el pecado. La misericordia y el pecado, numerales 1846 en adelante. ¿Sí? Y dice de esta manera: el Evangelio es la revelación de Jesucristo, de la misericordia de Dios por los pecadores. El ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21, citando la Biblia. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Mateo 26:28, Juan 19:25, etcétera, etcétera. Lucas 22:19, etcétera. Numeral 1847. Dios, que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 8 y 9. Adri Mendoza, bienvenida, hermanita. Dios me la bendiga. Numeral 1848. Como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Romanos 5:20. Pero escuchen esto, aquí es donde deberíamos mandarlo otra vez a leer el catecismo a ese señor. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón. Convertir. ¿Qué quiere decir convertir? Conversión. Dejar el pecado, dejarlo atrás. ¿Sí? Dejar de pecar. Arrepentirse. ¿Sí? Pedir perdón. Y entonces sí, el Señor mostrará su misericordia en nosotros. Descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 5, del 20 al 21. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. Por supuesto, si tú lees la palabra de Dios y alguien te predica el evangelio de conversión,
obviamente el Espíritu Santo va a actuar en ti. Va a haber un arrepentimiento por haber pecado y una profunda intención de convertirse y de buscar a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, para que podamos obtener de Dios el perdón y su misericordia. Y escuchen, la conversión exige, aquí viene algo que yo no sé si este señor Víctor Manuel Fernández, yo no sé si jamás leyó el catecismo de la iglesia o yo no sé qué rayos está leyendo. Me imagino que libros de James Martin. La conversión exige el reconocimiento del pecado, y siendo una verificación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. O sea, si no tenemos un reconocimiento de que hemos pecado, si yo digo, pues es que yo no tengo ningún pecado, pues yo no he matado, no he robado, ¿no? Entonces, pues, no, realmente yo no tengo pecado. Cuidado, porque para poder obtener la dádiva y la misericordia de Dios y el amor grande de Dios hacia mí, yo tengo que reconocerme primeramente que soy un pecador, que he ofendido a Dios íntimamente y grandemente, para entonces yo así poder confesar mi pecado y pedirle perdón a Dios y que Él sea el que tenga misericordia en mí y que me dé la redención de mis pecados. Que me dé el perdón de los pecados y la redención, o sea, la salvación. Entonces, no es que la iglesia tenga títulos, es que la iglesia dice, si una persona que está en pecado mortal y no se ha confesado, no puede recibir la Eucaristía. Si una persona que está casada y está en adulterio, no puede recibir la Sagrada Eucaristía. No puede recibir la Sagrada Eucaristía. No es que la iglesia tenga rótulos o títulos para decir, esa gente no puede comulgar. Es que Dios mismo así lo requiere. Dios mismo te dice, no puede comulgar, no puede recibir mi cuerpo porque está en pecado mortal. Y si me recibe así como está, es peor su condenación, que en lugar de beneficiarlo, lo va a perjudicar más. Lo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 11, versos del 23 al 30. Denme un minutito, se me está acabando la batería de ese teléfono. Déjenme traer mi cargador y continuamos. Ya volvimos. Ok, ya está cargando. Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, no es que la iglesia diga, ay, vamos a ver, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, no, tú no, tú me caes gordo, tú no. A ti sí te voy a dar chance. No, señores. Si la iglesia sabe que una persona tiene una tendencia a la homosexualidad y está viviendo con una persona de su mismo sexo en pareja, ¿sí? En pareja íntima, la iglesia, por supuesto, no le va a dar la comunión a esa persona porque está en pecado mortal. No es que algún papa se le ocurrió, algún obispo se le ocurrió decir, pues a estos no hay que darles la comunión. Incluso el sacerdote tiene la autoridad, si una persona, por ejemplo, yo soy casado por la iglesia, pero yo confieso y le digo al sacerdote que yo tengo una aventura con otra persona. O sea, estoy cometiendo adulterio. El sacerdote tiene toda la autoridad de negarme la absolución de mis pecados hasta que yo no haya terminado con esa relación. El sacerdote tiene toda la autoridad, ¿eh? Él puede decirme, muy bien, pero no te puedo absolver de tus pecados, no te puedo dar la absolución hasta que tú no hayas terminado tajantemente con esa persona.
Cuando tú termines tu relación con esa otra persona, entonces sí vienes y te doy la absolución de tus pecados. Eso lo puede hacer el sacerdote, por mandato de Dios, Juan 20. A quien ustedes les perdonen sus pecados les quedarán perdonados. A quien no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Y el sacerdote tiene toda la obligación de negar la absolución a aquella persona que está en adulterio hasta que no cumpla con dejar esa persona, ¿sí? Y cuando haya terminado con esa relación, entonces sí el sacerdote, con toda la autoridad que le da Dios, ¿sí?, puede perdonar o darle la absolución de sus pecados. Entonces no es que dice este ignorante, ¿sí?, y perdonen porque es un obispo o supuestamente es un obispo, dice que la iglesia tiene rótulos para decir quién puede ser perdonado y quién no. No, es que no tiene rótulos, es que tiene una orden divina de nuestro Señor Jesucristo, una orden directamente de Dios. No es que tenga rótulos, es que tiene una orden directa del de allá arriba. Dice el hermanito Darwin Castillo. Sara Villaseñor, hermanita, bienvenida, muy buenas tardes. La masonería dentro de la iglesia tiene los tentáculos con este tipo de gentes, aunque muchos no lo crean, así es. Y el fruto podrido de la masonería es el modernismo, completamente cierto. Sí, me imagino que dice el hermano que estuvo bloqueado un par de semanas, sí me imagino. A mí antes ya me he escapado porque siempre que me castigan es un mes. A mí no me dan una semana, 3 días, a mí me dan directamente un mes. Ahorita pues ya tengo ya bastantes meses que no me han castigado y les he dado con todo, así es de que, no sé, están tratando yo creo que de eliminarme la cuenta como la principal que me eliminaron, pero bueno. Entonces, mis queridos hermanos, esto es grave, verdaderamente grave, ¿sí? Seguimos leyendo porque esto no lo digo yo, esto lo dice el Catecismo de la Iglesia, que debería leer este señor, y no lo hace. Definición del pecado, numerales 1849 y siguientes. El pecado es una falta contra la razón, 1, contra la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios. Por tanto, cuando tú cometes pecado, no estás amando a Dios o no amas a Dios. Porque si amaras a Dios, no lo lastimarías, no lo insultarías, no lo ofenderías. Entonces, estás faltando contra el amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Porque obviamente, ¿no? Si tú estás cometiendo adulterio, pues obviamente ni te amas a ti mismo, en primera ni amas a Dios, y después tampoco amas a aquella persona porque tienes una persona que vive contigo y con aquella solamente estás jugando. Por tanto, no amas a aquella persona y tampoco a Dios. Mucho menos te vas a amar a ti. Dice, a causa de un apego perverso. Esta palabra ya se ha dejado de utilizar y ahorita si me están escuchando, las personas que imprimen el catecismo, al rato la van a querer eliminar, como los testigos de Jehová. Un texto que no les guste, lo cambian para acomodar a su doctrina nueva. Entonces, ahora yo creo que va a decir aquí, por causa de un apego inocente, ¿no? Yo imagino que la van a cambiar eso de apego perverso por un apego inocente, ¿no? Para que no se oiga tan mal, ¿sí? Para que no caigamos en la cultura del descarte, ¿no? Dicen ellos. A causa de un apego perverso a ciertos bienes, materiales, espirituales o carnales. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Numeral 1850. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Y cita el Salmo 50, verso 6.
El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Entonces, ¿por qué no se le puede dar la comunión a una persona que está en pecado mortal? Porque por ese pecado ya estamos apartados, ¿sí? Ya estamos apartados de Dios. Aparta de él nuestros corazones. Nuestro corazón está apartado ya de Dios desde antes, por eso no se le puede dar la comunión. Una persona que está apartada de Dios no se le puede dar el cuerpo de Cristo porque termina cayendo peor en el error, un pecado todavía más grave del que ha cometido. Y sigue diciendo, y escuchen, aquí va a citar a Génesis, como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse, escuchen, por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Y cita Génesis capítulo 3, verso 5. No comáis de ese árbol porque morirás. Es mentira, hombre, ¿cómo van a morir? No, al contrario, Dios no quiere que ustedes abran los ojos porque se van a dar cuenta que van a ser igual que Dios. Van a conocer también el bien y el mal. Entonces, por eso Dios no quiere que coman ustedes de ahí. Y el primer pecado fue la soberbia. Pues yo también quiero ser igual que Dios. Yo también quiero conocer, yo también quiero saber qué es el bien y el mal. Lo que no le dijo el demonio, lo que no les dijo y lo que no nos ha dicho hasta el día de hoy, uno tiene que investigarlo y estudiarlo, pero lo que no nos dice es que no es que vas a ser igual que Dios y vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. No, te vas a poner en el lugar de Dios y ahora tú mismo vas a ser el que diga, esto es bueno, según yo, esto es bueno y eso es malo. Cosa que únicamente era reservada a Dios. Por eso les dijo, coman de todo, incluso del árbol de la vida. ¿Quieren comer, quieren vivir eternamente? Coman el árbol de la vida, no importa. Lo único que no pueden tocar es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Eso es lo único que me corresponde a mí. Yo soy el único que puede saber qué es lo bueno y qué es lo malo, para beneficio de ustedes. No, yo también quiero ser igual que tú, yo también. Y en esa transición, en esa rebeldía, se echó a perder la humanidad. En esa rebeldía nos hemos puesto en el lugar de Dios y ahora nosotros, ya no es Dios, ahora somos nosotros los que decimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, como este sujeto, llamado Víctor Manuel Fernández, obispo, monseñor, ¿no? Para gentecita que se agarra el Papa para ponerlos como encargados del dicasterio para la doctrina de la fe. Pues la Iglesia tiene una doctrina falsa, tiene una tradición, tiene una moral falsa, tiene una teología falsa, errada. El Espíritu Santo se equivocó rotundamente por casi en 1900 años, estuvo equivocado. Hasta ahorita es cuando llega a ver la luz del Espíritu Santo, ¿no? Porque la iglesia tenía muchos rótulos, dice él, ¿no? Esta persona se le puede dar la comunión, a esta no. Este se puede perdonar pecados, a este no. Gracias a Dios, dice él, ¿no? Gracias a Dios, el Papa Francisco nos está ayudando a salir de todas esas cosas. Es preocupante, bastante preocupante. No porque lo diga yo, porque nos tiene que preocupar a todos lo que está pasando en la iglesia. Porque si cambian o si están tratando de eliminar por abajo del agua y muy sutilmente la tradición de la iglesia, no va a quedar absolutamente nada de la iglesia. Dirán unos, queda la Biblia, sí, pero cada quien entiende la Biblia como se le pega su regalada gana. Incluso dentro de la iglesia católica, sacerdotes que dicen y predican que no existe el infierno y que no existe el demonio. Sacerdotes y teólogos y tantos que están diciendo que los milagros de Jesús no fueron verdaderos milagros, que fueron unas alegorías, ¿sí?
que fueron unos ejemplos. Si no conservamos la tradición de la Iglesia desde el año 33 hasta nuestra fecha, no queda nada. Va a ser una secta más, igual que las 90,000 que existen ahora. Y conste que no lo dije yo, lo dijo el mismo monseñor llamado Víctor Manuel Fernández. Y eso sí es preocupante. Porque entonces ahora, con razón, están tan preocupados por ese gran sínodo, ¿no? Otra cosa que por sí misma se cae a pedazos y es falso, ¿sí? No es válido y vuelvo yo a confirmar lo que he dicho. El sínodo no es inspirado por el Espíritu Santo, es inspirado por el demonio. El sínodo, para empezar, el sínodo tiene que ser una reunión entre obispos. No puede haber nadie más que personas que tienen la sucesión directa de los apóstoles, obispos. Y para tratar asuntos relacionados con la doctrina de la Iglesia, que algo están diciendo que es falso, no sé, la confesión, dicen que ya no hay que confesarse. A ver, vamos a reunirnos todos, ¿sí? Y vamos a aclarar ese punto. En este sínodo que van a realizarse, pues están protestantes, laicos, personas que quieran opinar, cualquier persona que quiera ahí meter su cuchara, cualquier persona puede opinar, sacerdotes, diáconos, obispos, todo el mundo puede estar ahí, ateos si quieren también. Este es un sínodo inclusivo. Eso no es de Dios. Eso es del diablo. Y lo vuelvo a decir y no tengo reparo en volverlo a mencionar. Eso no es inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo ahora es que van a tratar de darle la comunión a cualquier persona, como lo dice el punto 36 del Gran Sínodo. No podemos excluir a las personas con discapacidad. ¿Saben qué es una discapacidad según el Gran Sínodo? El punto 36. ¿Saben ustedes qué es discapacidad para ellos? Brujería, adulterio, homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, en ese punto dice que nosotros no podemos señalar a una persona, por ejemplo, si hay una persona que practica la hechicería, ¿sí? Que hace limpias con un huevo y con ramas y con no sé qué tanto, pues es una bruja, ¿no? Por supuesto. No podemos nosotros llegar con nuestro sacerdote y decirle, oye, es que esa persona que va a comulgar, esa persona es bruja. Yo la vi. Ya no podemos decir eso, según el sínodo. No podemos decirlo, porque estamos cayendo o estaríamos cayendo, según ellos, en la cultura del descarte. Punto número 36 del Gran Sínodo. Para que si quieren irlo a buscar, ahorita que termine todo esto, y quieren ir a buscar los puntos del sínodo, se den cuenta ustedes, que verdaderamente lo que yo estoy diciendo, pues no es para nada nada falso, ni tampoco nada que yo me esté inventando, ¿sí? Vamos a ver ahorita por aquí a ver si me encuentro aquí los puntos. Yo lo había publicado, pero no recuerdo dónde están. A ver, creo que están por aquí. Punto número 17 del Gran Sínodo.
hay varios puntos. Está el punto número 17. Les había dicho el punto 36, pero les voy a leer 4 puntos que yo publiqué. Los copié textual así, hice la transcripción. El punto número 17 del Gran Sínodo dice de esta manera: no expresa una realidad. Dice el punto número 17: el método de la conversión espiritual ha sido ampliamente apreciado y ha permitido a muchos echar una mirada honesta a la realidad de la vida de la Iglesia y llamar por su nombre tanto las luces como a las sombras existentes. En muchos lugares, los que dirigen este proceso han descartado las sugerencias o indicaciones que no están de acuerdo con la línea oficial, y estas opciones han sido omitidas en el reporte a la diócesis. El punto número 2 dice: muchas iglesias locales en contexto, en los que están presentes muchas confesiones cristianas, o sea, protestantes, ponen de relieve la dignidad bautismal como a todos los cristianos y la misión común al servicio del Evangelio. Un proceso sinodal no está completo sin el encuentro con las hermanas y hermanos de otras confesiones, testigos de Jehová, mormones, adventistas, etc., ¿no? Al servicio del Evangelio. Un proceso sinodal no está completo sin el encuentro con las hermanas de otras confesiones, sin compartir y dialogar con ellos y sin comprometerse en acciones comunes. Las síntesis expresan el deseo de un diálogo ecuménico más profundo, y la necesidad de formación en este aspecto es totalmente inapropiado. El sínodo, entonces, según dicen ellos, es inapropiado. El sínodo es un proceso de la Iglesia Católica que tienen que hacer u opinar otras iglesias o otros grupos separados de la Iglesia. ¿Qué es lo que tienen que hacer los grupos o qué van a aportar los grupos evangélicos protestantes a un sínodo que es católico? Así es, mi querido hermano Darwin, quieren cambiar, negar y quitar la verdad revelada por Dios. Sí, es una tremenda blasfemia lo que dice ese pseudo sacerdote apóstata llamado Cortés Pliego, ¿sí? Christopher Cortés Pliego, porque él dice que el primero en usar la tradición es el demonio. Cuidado, porque antes de Moisés no existía la Biblia, y sin embargo ya había una enseñanza de la moral acerca de Dios antes de Moisés. Está todavía Abraham, está Melquisedec, y no había una Biblia. Eso se llama tradición. Entonces, ese sujeto pues ya el muy cobarde me bloqueó, porque pues obviamente no pudo desmentir mis argumentos y mejor terminó por bloquearme. Entonces, si el sínodo es una reunión entre obispos para tratar asuntos relacionados con la fe y la moral de la Iglesia, entonces, ¿qué tienen que hacer anglicanos, metodistas, bautistas, luteranos, calvinistas, ¿no? Adventistas, testigos? ¿Qué tienen que hacer en un sínodo católico? Pues hacer lo mismo que hicieron con varias Biblias, como por ejemplo con esta, que es una completa, pues podríamos decirlo, una completa herejía de Biblia, o es un libro común y corriente, porque esa no es Biblia. Una Biblia supuestamente ecuménica, donde teólogos católicos y protestantes se reúnen para escribir la Biblia, y obviamente los perjudicados o los afectados fueron los católicos, porque se quitaron varias palabras que a los protestantes les ofenden.
Una de ellas es la palabra virgen en Lucas capítulo 1, el saludo del ángel a la Virgen María, y ya no se le puso salve, llena de gracia, ahora se le dice alégrate, muy favorecida, ¿no? Y así quedamos todos, y todos felices y contentos, seguimos siendo hermanos, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa. El punto número 31, ¿sí? Bueno, el punto número 22 que les acabo de leer también habla sobre la ordenación femenina y al presbítero y al episcopado, o sea, también es para la ordenación a sacerdotas más bien, ¿no? Y obispas, ¿no? Y la implantación del concubinato y la relación homosexual. De hecho, ahorita voy a buscar en el artículo que les leí sobre el libro de este señor Víctor Manuel, ¿no? El arte de besar. Ahí también explica un poquito que se va a tratar sobre el tratar de quitar el celibato sacerdotal, ¿sí? Y vuelve a tocar este punto que estamos hablando del sínodo, la ordenación de mujeres. Es algo interesante, ¿no? Cómo es que este señor habla a través de los medios sin ningún temor, sin ninguna preocupación de que se están haciendo los cambios en la tradición y que tiene el respaldo del Papa, ¿no? Y más bien que el Papa es el que está haciendo todo esto, ¿no? Así es que para que no vayan a quererme acusar de antipapa, pues primero acusen de antipapa a este señor Víctor Manuel. No estoy hablando en contra del Papa, ¿no? Él es el que está diciendo lo que está haciendo el Papa, no yo. El punto número 31 del sínodo dice también, tiene otro error, la Iglesia sí es el custodio de la Eucaristía, pues quien come indignamente se traga su propia condenación, eso lo sabemos, por supuesto, ¿no? Pero esto dice, la visión de una iglesia, el punto número 31 dice, esto dice, la visión de una iglesia capaz de una inclusión radical, una pertenencia compartida y una profunda hospitalidad según las enseñanzas de Jesús, está en el centro del proceso sinodal. O sea, que vamos a poder recibir a todo mundo y todo mundo va a poder compartir y comer la Sagrada Eucaristía porque pues estamos en un proceso sinodal, ¿no? La iglesia es una iglesia inclusiva, ¿no? No descarta a nadie, la iglesia ahora es una iglesia inclusiva. Eso lo dicen ellos, los mismos obispos que están haciendo el sínodo, ¿eh? Dice, en lugar de comportarnos como custodios, escuchen, en lugar de comportarnos como custodios que intentan excluir a otros de la mesa, o sea, de la Sagrada Eucaristía, tenemos que hacer más para asegurarnos de que la gente sepa que todos pueden encontrar un lugar y un hogar aquí en la iglesia. No se preocupen. ¿Usted es ateo? No se preocupe, venga, coma del pan, beba de la copa. Ándele, no se preocupe. Usted es mormón. Usted es testigo de Jehová. Usted dice que la ramera es la iglesia católica. Usted dice que la Trinidad es el demonio. Venga, no se preocupe, venga. También usted puede comer del pan, no se preocupe. El cuerpo de Cristo, Él se lo aguanta todo, no pasa nada. Venga para acá. ¿No es cierto? Eso es lo que buscan hacer. Pero el punto 36 es lo más diabólico que he podido leer en todo lo que es los puntos del sínodo. Escuchen lo que dice el punto número 36 del gran sínodo de la sinodalidad. Dice la hermanita Alba Guerra, cuando habla de que la iglesia ha etiquetado a las personas, ya San Pablo lo dice en 1 Corintios, 1 Corintios, sí, así es, completamente. Los pecados se identifican en los 10 mandamientos. Por supuesto que sí, los 10 mandamientos. Por eso son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no es que todos vayamos a vivir o que vayamos a hacer como los protestantes, ¿no? Que ellos se dejan dirigir como prácticamente los judíos, que se dejan llevar por la ley, ¿no?
Los mandamientos para nosotros son una serie de normas que nos enseñan la dirección en la cual debemos nosotros dirigirnos, ¿sí? Por ejemplo, cuando se habla de no cometerás actos ni deseos impuros o actos impuros, la explicación, la teología de la iglesia nos enseña qué clase de cosas es a lo que se refiere el mandamiento. Entonces tenemos que estar atentos para no caer en ese tipo de cuestiones, ¿sale? No como el Antiguo Testamento. Yo cumplo ese mandamiento y a mí no me importa si creo o no creo en Dios, pero yo, mientras cumpla el mandamiento, ¿sí? Mientras yo no me acueste con nadie fuera del matrimonio, pues ya no tengo yo problema, no me importa si yo tengo fe en Dios o no tengo fe. Y no es así, ¿sí? Entonces ahora nosotros tenemos los mandamientos como guía para ir caminando según el corazón del Señor. Pero les digo, el punto número 36 es lo que verdaderamente a mí me preocupa y nos debería preocupar a todos. Hermanito Roberto CR, Dios me lo bendiga. José Solís, bienvenido, muy buenas noches. Zacatecano Perea, también bienvenido, muy buenas noches, hermano. El punto número 36 del Gran Sínodo dice: una persona discapacitada es una persona, un ser humano que aporta desde su discapacitación lo mismo que los demás fieles. Y esto verdaderamente es gracioso, pero a la vez debe de darnos escalofrío. ¿Por qué escalofrío? Porque veamos la manera en cómo ellos tratan de disfrazar el pecado para ser aprobado por todos en la iglesia. ¿Qué es considerada una discapacitación? ¿El derecho de elegir con quién vivir? Ya sabemos por dónde viene esa discapacidad, ¿vale? Pero vean lo que dice el punto 36. Numerosas síntesis señalan la falta de estructura y formas adecuadas para acompañar a las personas con discapacidad y reclaman nuevos modos para acoger sus aportaciones y promover su participación. A pesar de sus propias enseñanzas, escuchen porque esto es interesante. Y si tienen los puntos del sínodo en físico, subrayenle ahí. A pesar de sus propias enseñanzas, la Iglesia corre el peligro de imitar el modo en que la sociedad deja de lado a estas personas. La forma de discriminación enumeradas, la falta de escucha, la violación de los derechos a elegir dónde y con quién vivir, o sea, habla de los homosexuales, ¿no? Por eso le digo, vean la forma tan sutil, tan profesional de ocultar la palabra, ¿no? Homosexuales, ¿no? Lesbianas, pedófilos, ¿no es cierto? Escuchen. Voy a volver a leer. La Iglesia corre el peligro de imitar el modo en que la sociedad deja de lado a estas personas. Las formas de discriminación enumeradas, la falta de escucha, la violación del derecho a elegir dónde y con quién vivir, la negación de los sacramentos, la acusación, paren la oreja en esto, por favor, la acusación de brujería, los abusos y otras, describen la cultura del descarte en relación con las personas con discapacidad. ¿Sí? No surgen por ensancha el espacio de tu tienda, citan Isaías 54:2. Documento de trabajo para la etapa continental 18. Sino que tienen en común la misma raíz, la idea de que la vida de las personas con discapacidad valga menos que la de los demás. Síntesis de la consulta sinodal especial a las personas con discapacidad del Dicasterio para los laicos y la familia y la vida. Entonces, discapacidades según el sínodo: homosexualidad, brujería,
fornicación, adulterios y todas las demás abominaciones que se les pueda ocurrir, que está condenada por Dios primeramente en la palabra y después por la misma tradición a través de los grandes doctores y maestros de la ley nueva, por supuesto. Entonces, así es como van a trabajar y roguemos a Dios, verdaderamente roguemos a Dios que ese sínodo se vaya para abajo. Porque si se llega a probar todo esto, si así como está la iglesia, no quiero ni imaginar, y sobre todo, que este personaje, Víctor Manuel, ¿sí? Víctor Manuel Fernández, encargado del dicasterio para la doctrina de la fe, por sobrenombre Tucho, pues ojalá que sea revocado de su cargo, que sea removido de su cargo. Que lo pongan, no sé, a limpiar los baños por ahí en el Vaticano o en alguna de las escuelas o universidades católicas, por ahí que lo pongan a lavar los baños, a limpiar por ahí los jardines, algo así, porque ese señor no tiene absolutamente nada que hacer ahí, sobre todo porque la comisión especial dedicada a el dicasterio para la doctrina de la fe, pues es la que se encarga de las enseñanzas teológicas, vaya teología, ¿no? De las enseñanzas, de las esencias teológicas de la iglesia y también de la pederastía. Así es de que pues realmente es bastante preocupante, como ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Sobre todo porque leyendo el catecismo de la iglesia nos enseña perfectamente lo que es el pecado y sobre todo que nos enseña que para poder nosotros recibir el cuerpo de Cristo es necesario por todos los medios, primeramente estar bien arrepentidos y bien confesados. No importa que diga un burro como este señor, que se hace llamar obispo, monseñor, y que se hace llamar teólogo, bíblico, ¿no? Es biblista, es teólogo, es escritor y no sé cuántos títulos simpáticos tiene este señor. Nos damos cuenta que verdaderamente pues no tiene absolutamente ni la menor idea, o sí la tiene, y lo hace con toda la alevosía y ventaja. Y yo quiero aquí poner realmente el dedo en la llaga, ¿no? El dedo en la cortada. Si estas personas verdaderamente saben lo que están haciendo y están orillando a tanta gente a comulgar, a recibir el cuerpo de Cristo, el sagrado cuerpo de Cristo, que sabemos que en ese pedacito de pan está toda la divinidad, todo el cuerpo, toda la sangre y toda el alma de nuestro Señor Jesucristo en ese pedacito de pan. Realmente es así como que malévolo todo esto, ¿no? Si ellos saben verdaderamente que están orillando a la gente a cometer un gravísimo sacrilegio, ellos mismos están orillando a la gente que se vaya al infierno. Pero antes ellos van guiándoles el camino. Y no es porque, Frankie ya los condenó, ya los mandó al infierno. No, es que sus actos así lo demuestran. Y obviamente el camino del infierno no es porque yo lo diga, ya están allá. Cuando ellos se arrepientan de su pecado, se arrepientan de lo que están haciendo y entonces vuelvan a la verdad, a la senda antigua, como dice la Escritura, entonces el camino se habrá ido, se habrá borrado ese camino al infierno, mientras están caminando, o más bien diría yo, están corriendo para llegar a ese lugar. Y con ellos están arrastrando a tantos laicos que no conocen la palabra de Dios, que no conocen la doctrina de la iglesia, ¿sí? Y que sin embargo están siguiendo los consejos de estos, pues, asnos, como decía el
el documento que les compartí hace una semana más o menos. Y hay obispos que son asnos, y no lo decía yo, lo decía un grande de la iglesia. Entonces, verdaderamente se cumple lo que está pasando. Miren, les voy a dar un testimonio de lo que pasó aquí en la comunidad. En mi comunidad, ¿sí? En mi comunidad. Hace aproximadamente 2 meses, mi niña apenas va a hacer el sacramento de la confirmación. Mis otros niños ya están confirmados y todo. Pero mi niña apenas va a hacer su confirmación. Y con todo esto de que no había trabajo, de que no había todavía planes de trabajo dentro de la iglesia, ministerios y todo eso, sabemos que todos los padres y padrinos deben de asistir a unas pláticas para que se les informe lo que van a recibir sus niños, ¿no? Entonces, hace 2 meses aproximadamente, se nos citó para un retiro precisamente, escuchen, precisamente para asistir a las pláticas de padres y padrinos, porque se habían adelantado, porque todavía no había fechas para las confirmaciones. Por tanto, se nos citó más o menos 2 meses antes, ¿sí? Padres y padrinos para esas pláticas. Entonces, se asistió a las pláticas, pero mi niña asistió a las pláticas del sacramento este sábado. Entonces, a nosotros se nos avisa que la próxima semana hay pláticas para padres y padrinos. Lo curioso que hace 2 meses que se nos citó para un retiro supuestamente para las pláticas sacramentales, pues ¿qué creen? Que no era para eso, era para un retiro del querigma. En pocas palabras, engañaron a la gente diciéndoles que iban a asistir a unas pláticas para el sacramento, cuando no era así, era para evangelizarnos, ¿sí? Y como no tenemos sacerdote, hay un sacerdote que está encargado, pero pues está enfermo, pues estos tipos de misiones hicieron lo que se les pegó su regalada gana, engañando a las personas. Ese es un error muy grande. Es un pecado grave. Porque la iglesia, en toda la historia de la iglesia y la evangelización de la iglesia, jamás la iglesia ha engañado a las personas para evangelizarlas. La evangelización siempre es con el consentimiento pleno de la persona. Usted va a hacer un visiteo casa por casa, se le invita a la persona que conozca la fe, que conozca su iglesia, que se acerque más a Dios. Si la persona accede y le dice, está bien, yo quiero conocer más de Dios, sí, claro. Entonces se le anota dónde va a ser el retiro, ¿sí? Pero no se le dice, venga porque la vamos a llevar como los protestantes, venga porque le vamos a regalar una despensa. Y se la llevan al templo y cuando llegan allá, pues resulta que el primero les dan una plática, hacen el culto y después terminando le dan su despensa, ándele. Pero mientras, ya le engancharon en la secta. Pues eso lamentablemente fue lo que sucedió aquí, ¿sí? Obviamente cuando el padre que estaba encargado se enteró de eso, se puso sumamente molesto por ese acto, con justa razón. Y le llamó la atención obviamente al grupo de misiones. Pero ustedes saben cómo soy yo, ¿sí? Ustedes saben que yo cuando hay un protestante que está atacando la iglesia,
o cuando hay supuestos católicos que están haciendo tonterías, a mí no me detiene mucho, no soy muy prudente en ese tipo de cuestiones. Y el domingo que nos toque llegar allá, se los voy a decir. Se los voy a decir y les voy a echar en cara todo lo que han hecho, que es un pecado grave. Y obviamente, pues, si está el sacerdote ahí, o si hay sacerdote ahí, pues con todo el dolor de mi corazón se lo voy a decir, esté quien esté. Porque la iglesia nunca ha hecho ese tipo de estupideces. Empezando por la mentira. Tenemos un mandamiento que dice: no mentirás, no levantarás falso testimonio, no mentirás. Y cuando una persona miente para acercarla a Dios, ay Dios mío, mientes en nombre de Dios para llevarla hacia Dios. Es algo grave lo que está pasando dentro de la iglesia, y a cada quien es lo que leíamos, ¿sí? En el catecismo. Lo que sucedió allá en el Edén con Adán y Eva. La desobediencia y la soberbia los quiso hacer semejantes a Dios, querer conocer el bien y el mal, poner ellos sus leyes. Ya no es Dios el que dicta las leyes, ahora soy yo el que dicto mis propias leyes, según mi conveniencia o según mis beneficios. Y esto fue lo que sucedió aquí en mi comunidad. Entonces, y estoy enterado de otras cosas igualmente terribles. Estoy enterado de una comunidad, y están por pasarme unas fotografías e incluso un video de una iglesia católica que tiene dentro del templo un Buda, así como ustedes lo acaban de escuchar. Tienen un Buda dentro de la casa de Dios, una iglesia católica. Y una hermanita está, ahorita como están de vacaciones parece, porque ahí es escuela o algo así también, en cuanto regrese, me prometió las fotos, incluso me prometió el video de esa parroquia. En cuanto yo tenga eso, obviamente voy a conseguir los datos con la hermana y me voy yo a encargar de mandar un escrito a la diócesis, directamente al obispo de esa comunidad, y voy a compartir obviamente la dirección para que si hay alguien que quiera también escribirle al señor obispo acerca de esta abominación que tienen dentro de la casa de Dios, lo puedan hacer también. Entonces, estamos entrando en un bache muy grande, por lo que yo puedo ver. Tenemos pachamamas por todos lados, tenemos ahora la madre tierra, tenemos ahora más preocupado por la naturaleza, el ecologismo. Se ha dejado de lado la salvación espiritual, la salvación de las almas, para salvar a los animales, para salvar las flores, los árboles, el planeta. Está bien, debemos cuidarlo porque es un regalo de Dios. El Señor nos lo dejó, ¿sí? El Señor nos lo ha dejado para cuidarlo, ¿no es cierto? Déjenme ver porque aquí como que no alcanzo a ver, parece que tus hermanitos se ven conectados, pero bueno. Hermanita Beatriz Choque, bienvenida, muy buenas noches. Así es muy doloroso y muy triste lo que está pasando dentro de la iglesia, pero pues hay que seguirle echando ganas, y nosotros pues somos aquellos que podemos también contribuir un poquito poniendo nuestro granito de arena, pues levantando la voz ante todas estas injusticias, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, ya no quiero tampoco alargarme mucho porque pues vuelvo a repetirles lo que les dije desde el principio.
mi mamá ocupa ese teléfono para hacer su rosario, ¿no? Porque ella reza el rosario con los heraldos del Evangelio, entonces también no puedo yo alargarme mucho en el video. Y bueno, pues solamente quiero dejarles como reflexión, pues hay que seguir levantando la voz. Todos aquellos que verdaderamente quieran seguir al Señor, que quieran serle fieles a Dios, hay que levantar la voz. Hay que, pues obviamente no hay que dejarnos llevar por este tipo de personajes como el señor Víctor Manuel Fernández, ¿sí? James Martin y compañía, y todos tantos otros asnos, como dice un gran santo, que hay dentro de las redes sociales, que están enseñando cosas que no convienen. Y recuerden las Sagradas Escrituras, Gálatas 1:8 en adelante: si alguien viniera de nosotros, yo mismo, o incluso un ángel del cielo, y les anunciara un evangelio distinto, sea maldito. No importa sea quien sea. Ya se los había dicho, dice el apóstol Pablo, y ahora se los recuerdo. Si alguno viene a vosotros y les enseña o trata de enseñarles un evangelio distinto al que ya recibieron, sea maldito. ¿Sí? Entonces nosotros nos debemos, y nosotros nuestra confianza, nuestra obediencia, nuestro ser, ¿sí?, ciega, se la debemos únicamente a Dios, a nadie más, ¿sí? Nuestra obediencia ciega es a Dios, únicamente, ¿sí? Y obviamente a la tradición de la Iglesia, que nos ha enseñado cómo debemos comportarnos, como dice el apóstol Pablo, cómo debéis comportarse dentro de la casa de Dios vivo. Así nos ha enseñado la tradición de la Iglesia cómo debemos comportarnos en la sociedad y también para con Dios. Y ya no podemos callar, ya no podemos estar dejando de estar denunciando todas esas cosas, porque si no informamos lo que está pasando con estos personajes, que se supone que son personajes que deben de cuidarnos, cuidar nuestra fe, ¿sí?, dicasterio para la doctrina de la fe. Se supone que deben estar vigilantes, que la doctrina se cumpla al pie de la letra como la dejó el Señor Jesús. Pero no, están tratando de obedecer al verdadero amo a quien ellos sirven, que no es a Dios, por supuesto. Así es que, mis queridos hermanos, pues bueno, yo con esto ya quiero terminar. Y bueno, pues cuando me volveré a conectar, pues también no tengo una idea. Pero pues bueno, vamos a seguir echándole ganas. Y bueno, pues en los ratitos que pueda yo conectarme, aunque sea de carrera y rápido, pues me voy a conectar. Y les pido sus oraciones para ese servidor. Yo oro por ustedes todos los días. Y pues hay que seguir en la lucha, porque si nos doblegamos y si nos dejamos caer, pues entonces van a hacer de nosotros lo que quieran, ¿ok? Así es que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Muy buenas noches, pasen todos y cada uno de ustedes. Se despide su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Santa Iglesia Católica. Y pues seguimos en la lucha y seguimos en contacto. Dios me los bendiga.